Les saludo nuevamente y pues me da mucho gusto tener esta oportunidad de compartir con ustedes una visión que tengo de lo que es el proceso o una serie de procesos que se dan en todo el trabajo de investigación, como lo plantea el módulo que estamos trabajando. Bueno, pues estaremos revisando de manera general el proceso que va del proyecto al informe de investigación, pero no en la intención de hacer un repaso, digamos, de lo que ya se vio en los módulos anteriores, sino más bien con la intención de consolidar el trabajo que se ha venido haciendo. A lo largo de los módulos que ya ustedes llevaron a cabo, se elaboraron algunos protocolos, se dieron algunos avances de investigación que nos parece que son muy importantes y que son fundamentales, ya sea para trabajos de investigación que se estén haciendo a nivel de escuelas o facultades en algunas de las universidades, o también para trabajos que se pudieran realizar de manera interdisciplinaria e interinstitucional. Incluso hemos tenido nosotros siempre como un objetivo, como una idea muy importante de este diplomado, la posibilidad de que se lleven a cabo estos proyectos interinstitucionales y proyectos en red. Para poderlo lograr necesitamos ponernos a trabajar y ponernos de acuerdo para ver si podemos conformar estas iniciativas y llevarlas adelante. En términos generales, el módulo que van a estar ustedes trabajando conmigo buscará revisar algunos de estos procesos de investigación que se dan a partir de la práctica científica, pero también busca que tengamos un intercambio mayor de información, de inquietudes, de dudas, de preguntas que nos puedan ayudar a consolidar los conocimientos, las prácticas que ustedes ya han ido desarrollando a lo largo de los módulos anteriores. En, una, en un intento, digamos, de acercarme a ustedes y que vayan teniendo más o menos un panorama de cómo veo yo estos procesos de la investigación científica que van del proyecto al informe de investigación, quiero trabajar con ustedes esta presentación en donde trataré de plasmar de la manera más clara posible cuáles son mis puntos de vista acerca de la investigación. Eh, Tenemos ciertamente diferentes puntos de vista a veces de cómo se lleva a cabo una investigación, y esto es porque, bueno, la práctica científica así es. Cada quien va desarrollando sus propias maneras de matar las pulgas, digámoslo de alguna manera coloquial, ¿verdad? Pero, bueno, también hay elementos que se desprenden de los cánones de la ciencia y que nos obligan a llevar a cabo ciertos procesos, ciertas actividades, ciertas etapas que se consideran parte de lo que sería el trabajo de la investigación científica. Bien, esto a mí me parece que es fundamental porque lo que vamos a conocer a la hora de hacer la investigación es que en común tenemos muchos procesos que se han ido estructurando a través de lo que se conoce, como decía yo, como la práctica científica. Y en realidad hay pocos trabajos que sinteticen de manera clara, concisa, precisa, cómo se lleva a cabo esa práctica. Y que eso se pueda generalizar a todas las formas de trabajo que se hace en la investigación científica. Y bueno, lo que yo creo que tenemos que tener claro es que hay muchos tipos de investigación, y dentro de esos tipos de investigación hay diferentes maneras de proceder. Eh, por ejemplo, cuando estuvieron me parece que es el segundo módulo, había un documento en donde se veían distintos tipos de investigación. Aquí me permití
transcribirlos. Y bueno, aquí podemos ver que está la investigación histórica, la experimental, la conceptual, la descriptiva, la correlacional, la explicativa, los estudios de caso, investigaciones seccionales, investigaciones longitudinales. Bueno, esta puede ser una tipología, pero hay muchas tipologías de investigación y bueno, también hay lógicas de investigación que también han sido revisadas a lo largo del diplomado, que también marcan de manera definitiva la forma en que se procede en la investigación científica. Diríamos que una de las maneras tradicionales de entender a los tipos de investigación tiene que ver con los alcances, con el tipo de técnicas de investigación que se utilizan, si tienen trabajo de campo, si son más bien investigaciones teóricas, si son investigaciones que tienen características cualitativas o fundamentalmente cuantitativas. Y muchas veces esto nos pone a preguntarnos, bueno, qué tipo de investigación es la que yo estoy haciendo y por qué tengo que llamarla de esta o de otra manera. Bueno, pues esto es porque tenemos que distinguir las diferentes maneras en que la práctica científica se desarrolla, se lleva a cabo. Tenemos así, por ejemplo, que en una división, en una tipología muy tradicional, pudiéramos considerar que hay tres tipos de investigaciones. La investigación descriptiva, ¿no?, que en el campo de las ciencias sociales busca conocer solo las relaciones y aspectos de los fenómenos que suceden en la sociedad. O sea, tiene una forma de proceder y una forma de llegar a ciertas condiciones. También, si se apoya en las teorías sociales pertinentes para explicar e interpretar diversos hechos y procesos sociales significativos para el conjunto de la sociedad, para una parte de ella, la investigación se situará en el segundo nivel de la ciencia, es decir, la explicación. Y un tercer nivel sería aquella investigación que pretende, además de describir y explicar, lograr la predicción. Las ciencias sociales cuentan con la posibilidad, en algunos casos, de diseñar experimentos también para predecir con cierto grado de error los fenómenos. Entonces, aquí podemos establecer claramente que hay muchas variedades de investigación con muchas características. También podemos hablar de investigación aplicada, de investigación básica, podemos hablar de investigación macrosocial, microsocial. Pues hay distintas tipologías y distintas maneras de caracterizar, digamos, o de etiquetar a las investigaciones. Y esto es muy interesante y es muy importante en términos de la riqueza y de la investigación en las ciencias sociales. Pero al mismo tiempo, dentro de todos estos tipos de investigación, hay ciertos procedimientos, ciertos procesos, llamémosle también, pueden ser etapas, ¿no?, técnicas que son transversales a todos estos tipos de investigación. En este caso, por ejemplo, el principio o el inicio de una investigación, ¿no? ¿Cómo se decide este tipo de investigación? ¿Cuál sería el nombre que yo le pondría a mi investigación? Bueno, pues va a depender del objeto de estudio, ¿no? También va a depender del marco teórico que tenga, de los objetivos de mi investigación, por supuesto, y de las condiciones materiales que rodeen a la investigación. Y también, y por supuesto de manera muy importante, los intereses y la formación del investigador. En este caso, cuando decidimos llevar a cabo un cierto tipo de investigación, muchas veces no lo hacemos necesariamente porque sea el gusto o porque sea lo que el investigador quiere hacer. A veces también tenemos solicitudes institucionales, solicitudes de parte de algunos grupos sociales
que nos piden que desarrollemos un cierto tipo de investigación y entonces tenemos que hacer esa investigación no por una decisión propia, por un gusto o por un interés particular, sino por la necesidad que se está presentando en un trabajo investigativo. Yo creo que aunque las investigaciones tienen ciertas características en términos de procesos que les son similares para todas o que son muy parecidas en todos los casos, es muy importante ver que la investigación no es un asunto de pasos o etapas ordenadas jerárquicamente que nos deberán llevar a resultados satisfactorios si seguimos esos pasos, como si fuera una receta, la vieja receta del pastel de la abuela, ¿verdad? Que hay que seguirlo ordenadamente y con mucho cuidado para que realmente se llegue al resultado esperado de acuerdo a los cánones que planteó la abuela. No, la investigación yo diría que hay que verla como algo que se va construyendo, ¿no? Que se va desarrollando a lo largo del proceso, que sí tiene que seguir, que tiene que tener cierta rigurosidad, que tiene que tener un orden, que tiene que tener ciertas fases, pero que muchas veces estas fases, estos procesos se pueden intercambiar, se puede avanzar, se puede retroceder. Hay diferentes maneras de hacer este trabajo. ¿Y por qué es así? Bueno, porque la investigación científica es creativa, es una investigación humana. Somos seres humanos y nos gusta explorar, nos gusta hacer las cosas de manera diferente. No siempre nos gusta caminar por donde han caminado otros, buscamos caminar por diferentes espacios, por diferentes lugares, y la realidad es tan rica, la realidad es tan amplia que nos invita en un momento dado a hacer las cosas de manera diferente, a hacer las actividades de manera distinta a como lo han venido haciendo otras personas. En el desarrollo de la investigación necesitamos tener en cuenta que hay, en términos generales yo diría, y esto es mi posición, 4 procesos fundamentales que llevamos a cabo para realizar una investigación. Primero, el diseño del proyecto, después viene el desarrollo de la investigación propiamente, luego el procesamiento de datos y obtención de resultados y la exposición de los resultados obtenidos. En cada uno de estos procesos, el investigador tiene que poner en práctica muchos conocimientos, habilidades, destrezas, hoy en día también le llamamos competencias, que sin ellas no podría estar desarrollando adecuadamente su investigación. De aquí que cuando desarrollamos una investigación, y espero que en eso no me dejaran mentir, pues tenemos que asegurarnos de que podamos realmente desarrollar estos procesos sin mayor impedimento, digamos, ¿no? Si de repente tenemos problemas para hacer una investigación porque no sabemos cuáles son los componentes, los pasos de un determinado proyecto, pues estaremos de un determinado proyecto o de una determinada investigación, pues estaremos en dificultades definitivamente. Bien, en estos 4 procesos, yo creo que hay un proceso que es fundamental y es la de el proyecto de investigación. Es como trazar el mapa, la trayectoria que vamos a seguir para llegar a nuestro destino. Y en un proyecto de investigación, pues hay que ubicar los recursos que son muy, muy importantes porque todo proyecto de investigación requiere recursos materiales, recursos monetarios, tiempo, dedicación, esfuerzo, sudor en muchas ocasiones. También necesitamos establecer el método o los métodos que vamos a utilizar a lo largo de la investigación y al mismo tiempo tenemos que tener los tiempos y características de este trabajo, ¿no? ¿Qué es un proyecto de investigación? Bueno, básicamente ustedes ya lo saben, lo conocen perfectamente, pero bueno, no quiero dejarlo fuera de la plática porque es fundamental para todos los procesos ulteriores en el trabajo. Un proyecto de investigación es un documento escrito
que contiene la descripción detallada de los componentes que ya mencionamos y establece todos los procedimientos y relaciones entre estos que se llevarán a cabo durante la investigación. Aquí es donde ya va a entrar la metodología. Bueno, muchas veces he escuchado con nuestros estudiantes, ¿no?, que dicen, oiga profesor, pero pues estamos haciendo el proyecto de investigación y ya estamos haciendo investigación. Exactamente. Un proyecto de investigación no puede desarrollarse si no se hace la investigación, por ejemplo, de los antecedentes de la investigación, de algunos elementos teóricos o el marco teórico de la investigación, sin tener también un trabajo de revisión de los métodos y de las técnicas que va a llevar la investigación. Este trabajo es fundamental. Lo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestros procesos que van del proyecto de investigación al informe de resultados son los métodos. Los métodos definitivamente son centrales en la investigación. Ustedes ya tuvieron a lo largo de los módulos anteriores la oportunidad de revisar estos distintos métodos que se ponen en práctica en los diversos procesos de investigación. Entonces tenemos estos métodos, aquí tenemos una definición de Rojas Soriano que dice, bueno, las reglas y procedimientos generales y específicos que guían la investigación científica son los métodos. En un sentido más general, el método se define como la manera de alcanzar un objetivo o bien como determinado procedimiento para ordenar la actividad. Entonces, el conocimiento de los métodos de investigación es fundamental porque estos métodos nos establecerán las reglas, los procedimientos, los pasos a seguir, los caminos que debemos desarrollar para poder establecer este trabajo investigativo. El método, sin duda alguna, es un orden con el que vamos a trabajar, un camino, una secuencia de pasos escalonados, ¿no? Y si tomamos en consideración la teoría y la vinculación que ésta tiene con el método, podemos señalar que no existe un método de la ciencia como se ha pretendido desde la perspectiva positivista e incluso desde el materialismo dialéctico. Entonces, esto también hay que tenerlo en consideración. Seguramente, tengo entendido que ya se discutió precisamente esta cuestión acerca del método científico. Sigue siendo un tema de debate. Yo no estaría ya metiéndome mucho en ese asunto. Sin embargo, si hay necesidad de que platiquemos acerca de este tema o lo sigamos debatiendo, bueno, pues lo podremos ver a través de los foros que tenemos para nuestro curso. Bien, el desarrollo de la investigación, ¿no? En estos pasos, en estas etapas y procedimientos que han sido aceptados en forma general por los científicos para poder producir conocimiento, tenemos que cuidar todos los detalles que vamos a poder llevar para poder llevar a cabo ese trabajo que vamos a elaborar. Por eso existen los protocolos de investigación, ¿no? A veces los estudiantes piensan en los protocolos de investigación como una pesadilla, como algo que en un momento dado se convierte en una camisa de fuerza para lo que a veces quieren hacer, o para la inventiva, o para la creatividad. Pero no siempre es esto, porque el protocolo de investigación nos marca, nos dicta cuáles son las maneras en que debemos de llevar a cabo nuestro proyecto. Y yo estoy en la idea de que existen múltiples y diferentes protocolos, que incluso se vuelven institucionales. O sea, hay universidades que tienen establecidos sus protocolos de investigación y de acuerdo a esos protocolos
se tienen que llevar a cabo los proyectos y se tienen que llevar a cabo las investigaciones y se tienen que presentar los resultados y se tienen que divulgar. El tomar en cuenta esto es fundamental para poder realizar una investigación sin mayores problemas en términos de la aceptación del proyecto, del financiamiento del proyecto y del desarrollo ulterior de todos los procesos de la investigación. Bien, en este esquema yo estoy presentando estos cuatro momentos de la investigación. El momento del proyecto, ¿no? El momento propiamente de la investigación, la fase o el proceso de la obtención de resultados y finalmente el informe de resultados que diría yo que va a ser uno de los aportes del curso que estamos iniciando esta semana. Porque en realidad la parte del proyecto, la parte de los procesos de investigación y también una parte de la obtención de resultados ya han sido trabajados en los módulos anteriores por ustedes. Bien, pero de cualquier manera revisamos me voy a detener a revisar en un momento rápidamente este esquema como para dejar claro esto que les decía de cómo se puede visualizar todo este caminar desde el proyecto hasta el informe de resultados. Bien, y ahora continuando con este trabajo que estamos realizando, voy a ir presentando los procesos que ya comenté anteriormente y que aparecen en esta primera parte de un esquema que tratará de cubrir todos los aspectos de los procesos de la investigación. Tenemos por una parte el proyecto, propiamente el proceso, la etapa de la investigación, el proceso de la obtención de resultados y el proceso del informe de resultados. Bueno, cabe señalar aquí que ya hemos dicho que la investigación, bueno, no es una receta de cocina, no es un trabajo que vaya siendo muy estrictamente llevado de un paso a otro, sino que paulatinamente se van haciendo distintos procesos, a veces se avanza, a veces se retrocede, a veces se combinan distintas etapas, pero para poder explicar en su conjunto todo el proceso, toda la investigación, pues requerimos poner cierto orden. Entonces, bueno, podemos empezar por el proyecto de investigación. Tenemos el primer elemento con el que vamos a trabajar y bueno, aquí tenemos una serie de elementos que compondrían, diríamos, lo que sería un protocolo de investigación. Como ya también lo comentamos, pues hay distintos protocolos de investigación y, bueno, pueden variar en sus elementos, pueden variar en la forma en que se articulan, puede haber más o puede haber menos, pero bueno, en términos generales podemos tener en cuenta estos distintos elementos: antecedentes, justificación, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, metodología, índice tentativo, cronograma y bibliografía. Aquí vamos a ver que tenemos, bueno, a lo mejor diferencias con algunos de los protocolos que ustedes han estado realizando, con los que han estado trabajando, pero yo creo que no hay ningún problema en ese sentido porque en términos generales le vamos dando a cada uno su particularidad. En este caso, este protocolo que inicia con el asunto de los antecedentes tiene como objetivo el que se revisen investigaciones, trabajos que se hayan hecho recientemente sobre la temática que se va a estudiar, de tal manera que se pueda
construir lo que se conoce de alguna manera como el estado del arte o el estado del conocimiento. Esto nos ayuda a tener todos los elementos necesarios para poder desarrollar nuestra investigación con base en los estudios que ya se han realizado, viendo las distintas metodologías que se han aplicado, teniendo en consideración los resultados de esas investigaciones, el alcance, los límites que han tenido esos estudios anteriormente, y bueno, esto nos da una frontera de conocimiento de donde vamos a partir para poder desarrollar nuestro trabajo. El siguiente punto, la justificación. Bueno, ¿cuál es la importancia de hacer esta investigación? ¿Cuál es la aportación que estamos haciendo a la ciencia, a la sociedad, a la institución en la que estamos trabajando tal vez? ¿Cuál sería, digamos, en términos de la búsqueda de conocimiento, la importancia de hacer esta investigación? El planteamiento del problema sería el siguiente punto. Y el planteamiento, bueno, sabemos que puede ser una exposición amplia, detallada, de distintos aspectos de un fenómeno de la sociedad, de un fenómeno que estamos estudiando y que podemos plantearlo en términos de datos estadísticos, de información que se tiene para poder dimensionar el tamaño de la problemática y bueno, derivar en nuestras preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación pueden estar planteadas en términos de variables, pueden estar planteadas en términos de características que queremos conocer de algún fenómeno o de su situación o de relaciones entre variables. Los objetivos, bueno, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que la investigación va a proporcionar a partir de este trabajo. Y después vienen las hipótesis, que bueno, yo tengo entendido que ya también se revisó este tema de las hipótesis en algunos de los cursos anteriores. Y bueno, puede haber hipótesis en términos de variables, de relación entre variables, de predicciones. Puede haber también una situación, un desarrollo de una investigación, por ejemplo, en términos cualitativos, que no necesariamente desarrolle hipótesis propiamente dichas como se diría en un estudio de tipo cuantitativo. Y después, la metodología, que es de donde vamos a partir, es un elemento del que vamos a partir para poder trabajar el siguiente elemento, que es propiamente el del desarrollo de la investigación. Y bueno, a mí me parece que estos tres últimos elementos también son fundamentales en un proyecto de investigación. Un índice tentativo, es decir, la presentación de un capitulado tentativo que va a tener, digamos, el informe de resultados final. Esto es importante porque desde el proyecto ya estamos visualizando qué es lo que nuestro trabajo de investigación va a producir, aunque sea nada más en términos muy generales y con aspectos o sea, donde mostremos los aspectos más bien del trabajo que vamos a realizar, nuestro marco teórico, nuestro marco de referencia, nuestros resultados de trabajo de investigación. Un cronograma que por supuesto implica decir, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar la investigación? 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Qué actividades se van a realizar a lo largo de ese tiempo? ¿Qué productos o qué resultados vamos a estar sacando durante el proceso de la investigación? ¿De qué manera se van a ir encadenando los resultados que vamos a ir obteniendo? Y finalmente, el último punto, la bibliografía. Que, bueno, no es asunto menor, ya que, como sabemos, pues muchas de las investigaciones las difundimos, las hacemos llegar a sus beneficiarios a través de artículos, a través de libros, y bueno, el tener desde el principio
una bibliografía básica, bien estructurada, bien armada, con elementos que pueden ser muy recientes. Hay algunas personas o investigadores que piensan que debemos tener una bibliografía muy actualizada, ¿no? De los últimos 5 años, de los últimos 4 años, pero esto, bueno, no necesariamente es así, depende de la disciplina. Bueno, pues podemos tener también libros que puedan tener una antigüedad mayor porque se les considera libros básicos, libros clásicos, y bueno, este asunto de la bibliografía también es fundamental en la elaboración del proyecto. Elaborado el proyecto, entonces ya tenemos las siguientes etapas, ya tenemos listo todo para la siguiente etapa del trabajo, que tiene que ver con lo que propiamente se hace de investigación, que tiene que ver con la recolección de información. Sí, cabe señalar que como ya lo había comentado, durante el proyecto también hacemos investigación. No me queda la menor duda de que no podemos hacer un proyecto si no hacemos investigación, para poder tener todos los elementos necesarios: búsqueda de antecedentes, elementos para el planteamiento del problema, una metodología adecuada, la elección del método correcto, la elección del método adecuado, las técnicas de investigación que vamos a utilizar también requieren en un momento dado que hagamos investigación. Pero tenemos este segundo proceso, que es propiamente ya el de la investigación basada en este proyecto que hemos realizado. Entonces, tenemos una primera etapa, que es la de la recolección de información. Para esto requerimos tener ya listo todos los elementos de nuestro método de investigación. Tenemos que tener los elementos de las técnicas, todo lo que vamos a hacer, si vamos a aplicar instrumentos como por ejemplo en una encuesta, o si vamos a hacer entrevistas, necesitamos también nuestros instrumentos, nuestras guías de entrevista, nuestras guías de observación, y definir con claridad todos los elementos que estarían precisamente en esta parte del proyecto, que es la metodología, ¿no? Si vamos a hacer un trabajo de recolección de información para estudios estadísticos, si vamos a levantar datos estadísticos, si vamos a hacer entrevistas, si vamos a hacer grupos focales, si vamos a hacer observaciones, si vamos a trabajar, por ejemplo, no sé, con algún método cualitativo, como sería, por ejemplo, la etnografía. Pues bueno, vamos a requerir también una serie de elementos, de instrumentos y de conocimientos de las técnicas que vamos a elaborar. Y entonces, bueno, estaremos listos para hacer nuestra recolección de información con un trabajo de gabinete, un trabajo de escritorio, que nos llevará tal vez muchas horas de trabajo, muchos dolores de cabeza, tal vez también tratando de localizar información pertinente y necesaria. Y después también viene el trabajo de campo propiamente, en donde, bueno, aplicaremos las técnicas y todos los procedimientos del método que hayamos elegido. Cuando hacemos trabajo de gabinete, pues requerimos también técnicas de levantamiento de información documental, fichas de trabajo, fichas fichas bibliográficas, y fichas de trabajo, con las que construiremos posteriormente, por ejemplo, nuestro marco teórico, y con lo que también estaremos recopilando todo lo necesario para hacer nuestro aparato crítico, es decir, todas las citas, todas las referencias de todos los autores que vayamos a utilizar. Esto también me parece que no es un asunto menor frente a los grandes problemas que se han presentado últimamente con los asuntos de los plagios. Pues realmente tenemos frente a nosotros un reto ético, ¿verdad? Y un reto profesional muy importante en cuestión de la recopilación
correcta, adecuada de la información documental, de artículos, de libros, de fuentes de internet, de videos, de cine, etcétera. Cualquier fuente de información que nosotros vayamos a utilizar, tenemos que referirla adecuadamente, tenemos que separar con toda claridad lo que es nuestro trabajo, lo que es algo que es una elaboración propia de lo que estamos tomando de otros autores, de otras fuentes diferentes a nuestras propias elaboraciones. Esto nos va a evitar muchos dolores de cabeza a la hora de elaborar artículos que podamos enviar a revistas, a revistas de calidad, a revistas indexadas o a revistas internacionales que por lo general no siempre, revisan, ¿verdad?, la autenticidad de los textos que están recibiendo para su publicación. De cualquier manera, bueno, pues es bueno evitarse, ¿verdad?, la vergüenza o el enojo de repente de tener que corregir un texto porque pues no lo referenciamos adecuadamente. El siguiente paso es el procesamiento de la información. El procesamiento de la información, como ya se ha estado refiriendo, pues muchas veces requiere de paquetes computacionales. En el caso, por ejemplo, del trabajo de investigación cuantitativa, podemos tener un SPSS, ¿verdad?, que es de uso muy generalizado. En el caso de investigaciones cualitativas, podemos trabajar con un Atlas T, por ejemplo. Y entonces, bueno, la información que recolectamos, tanto documental como de campo, deberá tener desde el principio la organización y la estructuración adecuada para poder ser trabajada a través de estos paquetes estadísticos. El trabajo de paquetes estadísticos es muy importante porque esto de los teléfonos celulares siempre, ¿verdad? Se me olvidó apagarlo, discúlpenme. El, el trabajo de procesamiento de la información va a ser mucho más veloz, mucho más efectivo, mucho más congruente si nosotros ya sabemos qué tipo de estructuración le tenemos que dar a la información que hayamos recolectado. Por ejemplo, en el caso de la investigación cualitativa, muchas veces se recoge gran cantidad de información por entrevistas a profundidad, por ejemplo. Estas entrevistas a profundidad, pues tenemos que transcribirlas y luego después tenemos que organizarlas de alguna manera para poder ser presentadas. Una entrevista a profundidad que nos lleve, no sé, por ejemplo, 3 horas de grabación, será una cantidad increíble de información que tendremos que procesar. Por lo tanto, tendremos que cuidar cómo vamos a recopilar esa información y cómo la vamos a trabajar para poderla, por ejemplo, meter al Atlas T y utilizarla para hacer, no sé, redes semánticas o algún otro tipo de trabajo. En el caso del trabajo de investigación cuantitativa, pues también tenemos que tener mucho cuidado para que no terminamos teniendo bonches de datos o montones de datos en vez de bases de datos. Esto es... me parece que es muy importante hacer énfasis porque nos lleva a tener éxito en términos de los procedimientos que vamos a seguir, pero también en cuanto a tiempo de desarrollo de la investigación. Si no calculamos bien todo esto, entonces puede suceder que terminemos con un desfase en el tiempo y entonces, bueno, íbamos a terminar a fin de año y terminamos a mediados del año siguiente porque la información que recopilamos no fue, ¿verdad?, suficientemente organizada, suficientemente trabajada. Esto
Pues miren, yo sinceramente no lo veo en los libros de metodología de la investigación. Estas son cosas que muchas veces tenemos que compartir entre nosotros los investigadores y tenemos que enseñar a nuestros estudiantes que están también aprendiendo a investigar. Y a veces, bueno, pues estos aprendizajes son dolorosos, ¿no? Porque pues a veces sí llegamos a tener dificultades serias porque tenemos que aprender, a veces por la mala, que si no cuidamos todos los procesos de recolección de información adecuadamente, después nuestro procesamiento de información y la elaboración de datos, es decir, de información que ya pueda ser utilizada para ser publicada, pues nos va a costar trabajo. Un dato siempre es construido, es decir, la información que recibimos, nosotros la tenemos que procesar para poder presentarla ordenadamente y clarificar esta información en términos de las características del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, esta fase de elaboración de los datos, donde vamos a mostrar ya de alguna manera buena parte, o vamos a acercarnos más bien, y vamos a acercarnos y vamos a mostrar ya parte de los resultados de la investigación, es fundamental. Entonces, aquí procesamiento de información y elaboración de datos son procesos a los que vamos a ir y vamos a regresar, vamos a avanzar, vamos a retroceder, vamos a revisar a la luz de la información que estamos revisando. Muchas veces nos vamos a tener que regresar a nuestro proyecto para poder, a la luz de la información que ya hemos obtenido, revisar, por ejemplo, nuestras hipótesis, ¿no? Y ver, bueno, qué es lo que está sucediendo con estas hipótesis que planteamos originalmente. Esto no quiere decir que vayamos a modificar el proyecto de investigación y lo vayamos a adecuar, digamos, para que quede bonito en relación a lo que originalmente planteamos que íbamos a hacer y en concordancia con lo que estamos obteniendo en la realidad, sino más bien es que a lo que voy es que muchas veces, y esto sucede a veces cuando estamos iniciando los procesos de investigación, hacemos nuestro proyecto y luego como que lo guardamos en el cajón y ya lo dejamos pendiente ahí, ¿no? O sea, ya nos ocupamos de las siguientes etapas del trabajo que tiene que ver con la investigación, con la recolección de información, con el procesamiento de información y nos olvidamos que tenemos que revisar constantemente qué fue lo que planteamos originalmente. Bien. La aplicación de los procedimientos y procesos y técnicas del método están vinculados con todos estos elementos que tienen que ver con este proceso de la investigación. Lo estoy poniendo en la parte de abajo para establecer con claridad que esto tiene que ver con la metodología de la investigación, mi recolección de información, mi procesamiento de información, mi elaboración de datos, tiene que ver con la metodología que yo establecí al momento de hacer mi proyecto de investigación. Entonces, constantemente tengo que regresar a mi metodología, ¿no? No sé, un poco como para expresar qué sucede con esto, si no tenemos una descripción amplia y detallada de lo que vamos a hacer en nuestra investigación, es decir, si en la metodología de la investigación no decimos qué pasos vamos a seguir, con qué técnicas vamos a trabajar, cómo vamos a procesar esta información, entonces corremos el riesgo de perdernos, ¿no? A veces en algunos proyectos de tesis, por ejemplo, suelen los estudiantes decir metodología de la investigación. Realizaremos encuestas, realizaremos entrevistas y observación. Y bueno, y entonces reducen la metodología única y exclusivamente a la aplicación de técnicas de investigación, ¿no? La investigación, la metodología tiene que ver con la perspectiva epistemológica de la investigación, con el marco teórico de referencia,
con el método o los métodos que vayamos a utilizar, con las técnicas en relación al método y en relación a la teoría, ¿no? Y con las situaciones que nos vamos a encontrar al realizar nuestro trabajo directamente en campo. La aplicación de los procedimientos, procesos y técnicas del método tendrá que ver con estos que son los métodos generales de investigación, la análisis, síntesis, la inducción, deducción, la sistematización y los métodos particulares o algún método particular con el que vayamos a trabajar. La metodología, ¿no?, también tiene que ver con las decisiones que debemos tomar sobre el rumbo de la investigación. No podemos prever todo lo que va a suceder, ¿no? No podemos preverlo totalmente. No sé, podemos pensar de repente que vamos a levantar una encuesta en la colonia, por ejemplo, en una colonia urbana, pero resulta que esta colonia, durante el tiempo en que estamos nosotros desarrollando la investigación, es sometida, por ejemplo, a dificultades en términos de seguridad. Entonces, levantar una encuesta se nos puede complicar de una manera impresionante y entonces tendremos que optar por utilizar otro tipo de técnicas que nos pudieran acercar al fenómeno que queremos estudiar, pero sin arriesgar, por ejemplo, a nuestros encuestadores. En otros casos, por ejemplo, podemos estar pensando que vamos a entrevistar a determinadas personas para poder hacer nuestro trabajo, pero el acceso a estas personas por alguna razón se bloquea, se pierde y entonces tenemos una dificultad seria para poder desarrollar este trabajo, ¿no? Entonces, la metodología también tiene que ver con las decisiones que vamos a tomar sobre el rumbo de la investigación, en términos del proyecto, de nuestro proyecto de investigación, pero también de la realidad que se nos va a presentar a lo largo de todo el proceso de la investigación. Una vez que aplicamos los procedimientos, procesos y técnicas del método, con lo que recolectamos nuestra información, procesamos nuestros datos, elaboramos nuestros datos, entonces estamos ya preparados para tener nuestros resultados de investigación. Los resultados los vamos a ir presentando a través de la elaboración de informes. En algunos casos, informes parciales. Esto nos llega a suceder que nuestros financiadores, la institución en la que trabajamos, nos exige que cada 6 meses, cada año, a veces hasta cada 3 meses, elaboremos informes de los avances de la investigación, lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado, lo que hemos desarrollado, ¿no? Entonces tenemos que entregar estos informes. Algunas veces podremos, como informes parciales, tal vez elaborar un artículo, un trabajo parcial que pudiera ser publicable, tal vez en la revista propiamente de la universidad, tal vez en algún boletín, tal vez en alguna revista, en donde vayamos dando cuenta de cómo hemos ido acercándonos a los objetivos, a los resultados que estábamos pretendiendo realizar o que estamos pretendiendo alcanzar. Estos informes parciales también son importantes porque ahí vamos a ir sistematizando poco a poco el trabajo de investigación que vamos realizando. Ahí vamos cubriendo, digamos, de alguna manera todos los elementos que planteamos en nuestro proyecto de investigación y vamos a tener un material muy valioso para lo que será el informe final de resultados. Este informe final de resultados que será tal vez presentado a través de un informe técnico, en primer lugar, tal vez se presente a través de una tesis, que puede ser una tesis de licenciatura, de maestría, una tesis de doctorado, o puede ser también un artículo científico en donde presentemos los resultados de nuestro trabajo, o puede ser también un libro que puede ser más bien el resultado del trabajo editorial, el trabajo de revisión de información, etcétera, que hagamos de nuestro informe técnico. Entonces, bueno,
esto sería en términos generales los procesos que se vienen a cerrar en la presentación final de resultados. ¿Cuál sería para mí la presentación final de resultados? Pues vámonos a un congreso, vámonos a un coloquio, ¿no? Aparte de lo que pudimos presentar a través de los artículos científicos que hayamos elaborado, tal vez podamos hacer algún trabajo audiovisual donde se pueda preparar la divulgación de nuestros resultados, tal vez vayamos a algún programa de radio, algún programa de televisión para presentar estos resultados, tal vez lo presentemos ante la comunidad académica de nuestra universidad o tal vez lo hagamos ante otras universidades en algún foro, en algún congreso, puede ser en algún congreso de FIMPES o puede ser en alguno de los seminarios que realizamos en la Comisión de Investigación, por ejemplo. Bien, el trabajo que hemos revisado en este esquema tiene que ver precisamente con la importancia de las lógicas de investigación. Hablábamos de que podemos proceder cuantitativamente, podemos proceder cualitativamente, podemos tal vez hacer un trabajo combinado con métodos cuantitativos, cualitativos, tal vez, no sé, apliquemos una encuesta en primer lugar para poder sacar una tipología y a partir de esa tipología hacer algunos estudios de caso con base en esa tipología y entonces, bueno, el trabajo será combinando técnicas de investigación cuantitativas y técnicas de investigación cualitativas. Pero siempre, en cualquier caso, pues ya sea cuantitativo, ya sea cualitativo, hay algo que es fundamental, que es la estrategia de la investigación. Es decir, decidir, definir qué pasos vamos a dar, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después, hacia dónde vamos a ir, cuándo vamos a hacer el trabajo de campo, cómo lo vamos a hacer, si vamos a permanecer en el lugar en donde vamos a realizar el trabajo de investigación, durante cuánto tiempo vamos a estar, si vamos a necesitar apoyo, qué tipo de apoyo, grabadoras, cámaras, si vamos a requerir recursos para pagar comidas, o sea, hay muchísimos detalles que debemos cuidar y que deben estar en una ruta crítica, por ejemplo, ¿no? O que pueden estar en alguna planificación que hagamos de las actividades, de las responsabilidades que cada uno de los miembros del equipo de trabajo tendrán que asumir, o en el caso de una investigación individual, pues definir con claridad cuáles van a ser los tiempos para mi trabajo, cuándo los voy a realizar, ¿no? Después, otro elemento fundamental, la aplicación correcta de las técnicas. Por ejemplo, por platicarles algo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de dar clase en posgrado, por ejemplo, en psicología. Y entonces, bueno, a veces estamos platicando con los compañeros psicólogos y nos dicen, no, la entrevista, bueno, pues ¿qué psicólogo no sabe hacer una entrevista? No me cabe la menor duda que los psicólogos son muy buenos para hacer entrevistas, pero no les viene mal revisar nuevamente las técnicas, revisar cuáles son los procedimientos adecuados para elaborar una entrevista de investigación, eh, eh, por ejemplo, una entrevista a profundidad, una entrevista colectiva, ¿no? No sé, cuando hablamos de investigación de mercados, por ejemplo, pues técnicas como la del grupo focal o los focus groups, ¿no? Entonces, revisar la aplicación correcta de las técnicas es importante porque eso nos va a llevar al cuidado en el procesamiento de la información para la obtención de resultados. ¿Por qué? Porque ya sea que trabajemos en el campo de la investigación cuantitativa o ya sea que trabajemos en el campo de la investigación cualitativa, tenemos el problema de la validez y de la confiabilidad. Esta validez y confiabilidad de los resultados serán también revisados desde la perspectiva del método elegido para su trabajo. Y entonces el rigor de la investigación científica nos obliga, ¿verdad? Nos obliga a tener cuidado con todos estos elementos.
En este sentido, las lógicas de investigación también tienen que ser revisadas. ¿Por qué? Porque tenemos elementos que son fundamentales en los procesos. Por ejemplo, el papel del investigador. ¿Qué papel va a jugar el investigador? ¿Cercano a la gente, participando en alguna actividad o utilizará más bien técnicas que le mantengan alejado del objeto de estudio? Esto tiene que ver con las propuestas epistemológicas que se presentan tanto en la corriente cualitativa como en la corriente cuantitativa. Y las orientaciones de esta lógica de investigación, de estas lógicas de investigación hacia la explicación, es decir, la verificación de teoría y generalización estadística, o la orientación a la comprensión, el descubrimiento, el trabajo con la inducción analítica. La importancia de estas lógicas tanto en el diseño de la investigación como en el desarrollo de la propia investigación, como en la obtención de resultados, como en el informe final de resultados, es fundamental. O sea, no podemos perder de vista cuál es la lógica con la que trabajamos, porque eso es lo que nos dará finalmente nuestra validez y confiabilidad. Retomando el asunto de la estrategia, tenemos estos elementos: camino que seguiremos, decisiones que tomaremos en relación al método, la selección de los casos, por ejemplo, o la selección de las muestras o de las características de las muestras de investigación. Insistimos en la aplicación de las técnicas, en la elaboración de instrumentos. Esta parte es también muy importante si elegimos trabajar con instrumentos que ya están diseñados o vamos a diseñar nosotros nuestros propios instrumentos, y que también esto implica costos y tiempo, inversión de costos, de dinero, de trabajo, para tener los instrumentos adecuados, bien calibrados, bien estructurados para poder levantar nuestra información. Esto también tiene que ver con el rol del investigador. Cuando utilizamos una técnica de investigación, por ejemplo, directa y participante, estamos involucrándonos, digamos, en el fenómeno estudiado en términos de ciencias sociales, nos estamos acercando a esa realidad, compartimos con los sujetos las dificultades, la problemática, las actividades que están realizando. Es el caso, por ejemplo, de investigaciones en educación. Bueno, entonces tenemos que estar muy vigilantes sobre nuestra estrategia de investigación. ¿Qué es lo que de qué manera estamos recolectando la información, el cuidado sobre el problema de la objetividad, de la subjetividad? En el caso de equipos de trabajo también esto es muy importante, porque deberemos estar intercambiando con nuestro equipo de trabajo, con nuestra red de investigación, la forma en que estamos observando los fenómenos, en la que estamos levantando la información, la forma en que nos estamos viendo retados por lo que estamos conociendo, por lo que estamos aprendiendo, por lo que estamos viendo, ¿no? Y cuáles son nuestras precogniciones o nuestros prejuicios, inclusive, en relación a ese objeto de estudio o a ese fenómeno que estamos estudiando. En el caso de la investigación cuantitativa, deberemos también cuidar los sesgos que pudiéramos tener en nuestros instrumentos. Debemos hacer pruebas piloto, debemos calibrar adecuadamente nuestros instrumentos, y también debemos tener una perspectiva ética en el manejo de la información, ¿no? Cuidado con el maquillaje de las estadísticas. La aplicación correcta de las técnicas no debe de ser dejado de lado, ¿sí? Porque tomando en cuenta lo que la realidad nos va permitiendo hacer, entonces tenemos que hacer ajustes o cambios en nuestro trabajo, pero siempre respetando el método y siempre cuidando que
podamos en un momento dado, si es necesario, hacer algunos ajustes en los objetivos, pero sin renunciar a nuestros objetivos iniciales. Si tenemos que renunciar a nuestros objetivos iniciales o tenemos que cambiar nuestras hipótesis, muy probablemente lo que tenemos enfrente es un problema de diseño del proyecto. De ahí la importancia de los antecedentes, de ahí la importancia de un planteamiento del problema bien elaborado, bien estructurado, bien fundamentado. Entonces, esto nos llevará a alcanzar los resultados que pretendemos obtener, ¿no? Al tener cuidado en el procesamiento de la información para los resultados que pretendemos alcanzar. Aquí están estos elementos que ya mencionaba yo, la relación entre la teoría, que tendrá que ver también con una perspectiva epistemológica, la relación con el método, ¿no? Que es la vinculación teoría-método, ¿sí? El uso de las técnicas para la obtención de datos que nos lleve a la obtención de los resultados de nuestra investigación. Bien, pues con esto tenemos el último elemento con el que vamos a trabajar, que es la exposición de los resultados. Esto lo vamos a ver en los siguientes temas de nuestro curso, ¿no? Y yo quisiera dejar planteados estos elementos para lo que van a ser los ejercicios que se van a hacer más adelante. Primero, la información que contenga el informe final debe ser congruente con lo especificado en el proyecto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto tesis, ¿verdad?, que plantean una cosa en el proyecto y otra cosa en los resultados, ¿no? Que, bueno, o sea, no se siguió la ruta que se había planteado originalmente, se cometieron errores en el levantamiento de la información, no se tuvieron en cuenta los objetivos a lo largo de todo el proceso y se terminó en otro lado que no era el lugar a donde se quería llegar. Esto es importante porque eso es lo que también le va a dar validez y le va a dar confiabilidad a nuestro trabajo de investigación. También debemos cuidar que los contenidos teóricos aporten a la descripción, a la explicación o comprensión del fenómeno estudiado. Esto también yo creo que vamos a tener oportunidad de comentarlo cuando platiquemos un poco sobre cómo evaluar un proyecto de investigación, cómo evaluar un informe de investigación, porque pues bueno, muchas veces podemos tener muchas cuartillas de marco teórico, pero que realmente no tengan mayor relación con lo que estamos trabajando. Ustedes yo creo que me entenderán de qué estoy hablando. Y finalmente, que la exposición de los resultados del trabajo de campo, de aplicación de técnicas, sea completo y organizado de acuerdo a la metodología planteada en el proyecto. Es decir, que se cumpla con lo que se planteó originalmente en el proyecto. Bien, únicamente me queda señalarles que hay un ejercicio en relación a este trabajo que estamos realizando y que espero haya sido de utilidad para ustedes. Les agradezco mucho su atención.